Muchos saludos a todos los que nos estáis viendo. Seguimos en SEC 2024, el Congreso de la Salud Cardiovascular. Estamos en Bilbao y me hacía especialmente este CardioTV ilusión. Me acompañan dos expertas en la materia, en la diferencia, en los diferentes matices que tiene la patología cardiovascular en la mujer, que son muchos más de los que pensamos. Y son Clara Bonanal Lozano, bienvenida, del Hospital Clínico Universitario de Valencia, y Mila Pedreira Pérez, del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela. Muchas gracias a las dos por estar aquí. La mesa de debate ha sido muy interesante y me gustaría, empezamos por ti, si te parece, Clara. ¿Qué matices destacarías de las diferencias que hay entre los hombres y las mujeres y en concreto en la insuficiencia cardíaca? Muy bien, pues una pregunta muy interesante y además que necesita más investigación, que luego lo comentaremos. Sobre todo, una de las grandes diferencias que hay entre hombres y mujeres es que en las mujeres prevalece más, es más prevalente la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Además, en los hombres, sin embargo, hay más prevalencia en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, cuyo mecanismo principal es la cardiopatía isquémica, ¿no? Los infartos que causan necrosis, miocardiocítica y disfunción ventricular. También a nivel fisiopatológico, el grado de inflamación es una inflamación más aguda que se acompaña a la necrosis y que luego de alguna manera se resuelve. A nivel molecular también es diferente. En la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada prevalecen más ciertas comorbilidades, las mujeres son más mayores y las comorbilidades estrellas son la obesidad y el síndrome metabólico y también la hipertensión arterial. También, si tuviéramos que destacar otras comorbilidades prevalentes en estas mujeres con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, serían la enfermedad renal crónica y la fibrilación auricular. El mecanismo inflamatorio y fisiopatológico subyacente en preservada es diferente. Digamos que hay como una inflamación crónica de bajo grado, persistente, que a nivel molecular se llaman los DAMPs y los LAMPs, que son lifestyles, como parámetros moleculares asociados al estilo de vida también, que contribuyen a esa inflamación crónica y bueno, por eso algunas mujeres, y se está haciendo mucho estudio con fármacos, con algunas dianas antiinflamatorias en insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada. Sin embargo, las mujeres en la insuficiencia cardíaca están infrarrepresentadas en los grandes ensayos clínicos, llega a ser en torno al 15-20% en los grandes trials en reducida y en los trials en preservada pues alcanza un 40%, pero nunca estamos en un 50% de representación, ¿no? Y luego hay dos entidades importantes que no hay que dejar de lado, que son, por ejemplo, el Takotsubo, ¿no? Que parece que es una entidad benigna asociada al estrés catecolamínérgico, pero hay estudios que corroboran que al año la mortalidad, tanto si tienes un infarto con una arteria tapada como si tienes un Takotsubo por estrés, una descarga catecolaminérgica con también un mecanismo subyacente inflamatorio agudo, pues la mortalidad ronda 19 y 20%, por lo tanto es equiparable. Y luego está también la miocardiopatía periparto, que hay que identificar factores predisponentes a esta miocardiopatía, pero también, como novedad, se han identificado algunos genes que predisponen a tener esta miocardiopatía y bueno, y también es verdad que una palabra estrella en la miocardiopatía periparto es el estrés oxidativo, porque el estrés oxidativo, pues como cosa original, hace que la prolactina que se produce se divida en subunidades que son proapoptóticas y hacen que pues se reduzca el número de miocardiocitos. Por lo tanto, pues todas estas entidades, y sobre todo destacar la preservada en las mujeres, con la complejidad de su diagnóstico y de su tratamiento, aunque ahora estamos avanzando mucho en el tratamiento de preservada, pues son pues temas interesantes a abordar en cuanto a las diferencias de sexo, género en la mujer con insuficiencia cardíaca versus el varón. Hemos hecho un repaso muy completo y muy importante tener todo eso en cuenta cuando nos ingresa un paciente o lo tenemos en consulta, ¿no? ¿Y los aspectos de cardiopatía isquémica relacionados con todo esto, Mila? Bueno, pues Clara lo explicó muy bien, ¿no? Desde aspectos diferenciales ya muy conocidos, pero que queda mucho por resolver todavía y por averiguar. Y la cardiopatía isquémica yo creo que incluso es el aspecto más estelar de las diferencias, ¿no? Porque se ha jugado mucho con
el aspecto central, que es la manifestación de la forma más aguda, el infarto de miocardio. Y se ha jugado mucho con las atipias, un dolor diferente, unas manifestaciones diferentes, y esto no es exactamente así. Yo creo que esto ha generado una especie de confusión global, desde las propias pacientes hasta los profesionales sanitarios, que genera una confusión que ha marcado el pronóstico, porque las mujeres llegan más tarde a urgencias con un infarto agudo de miocardio, y eso se traslada a un retraso en la reperfusión, a un retraso en recuperar ese miocardio todavía recuperable, y eso se traslada después a más disfunción ventricular y a medio, largo plazo a insuficiencia cardíaca, cuando no a shock cardiogénico inmediato. Y de hecho la mortalidad, tanto en la fase aguda como después de forma más tardía, es siempre superior, y digamos que hay un aspecto diferencial de que no está idóneamente encarrilado el proceso, que es el retraso. Entonces yo quiero sobre todo comentar esto: el 90% de los casos tienen dolor torácico las mujeres. Entonces, si una mujer llega a urgencias con dolor torácico, hagámosle caso. Y como en los protocolos que hay en urgencias es un dolor torácico sospechoso, un electro en 10 minutos, con eso tenemos mucho andado, y es simple. Eso no requiere nada, pero lo que sucede a veces es que hay retraso porque piensas que los síntomas no están claros y tal. Es verdad que hay muchos estudios que han analizado los síntomas por activa y por pasiva, y siempre está el dolor torácico central. Lo que pasa que a la hora de expresarlos, de manifestarlos, hay mucho más cortejo. O sea, las mujeres te van a contar muchas más cosas. Pues hay que estar preparado y hay que saberlo. No es simple, es más complejo. Pues atendamos, prestemos atención, y hay algo muy importante, que es evaluar sus factores de riesgo. A veces una mujer joven, que son las que tienen incluso peor pronóstico en la fase aguda que los hombres de su misma edad, es precisamente por este retraso, porque nadie piensa que puede tener un evento coronario agudo. Y si nos preocupamos de ver sus factores de riesgo, tabaco, los clásicos, colesterol, hipertensión, estamos ya en una situación que nos permite sospechar este problema. Pero es que además tenemos que considerar factores de riesgo específicos que aumentan el riesgo a veces de un evento coronario, y vienen dados muchas veces porque determinan hipertensión, como son los relacionados con el embarazo, que van a generar hipertensión posterior, son los incluso con la edad, como diría yo, hormonal de la mujer. Mujeres o niñas que tienen menarquias más precoces, hay una interrelación con mayor insuficiencia cardíaca. La menopausia precoz también a veces se traslada a más eventos coronarios. Por lo tanto, la cardiopatía isquémica tiene aspectos diferenciales que marcan el pronóstico y que deben considerarse cuando vemos a una paciente, a una mujer en una consulta, en un sitio, en urgencias. Es clave porque es su pronóstico vital. Creo que ha quedado muy claro. Aún así, como nos ven tantos profesionales, no solamente cardiólogos, también médicos de urgencias, atención primaria, y no solo de España, también Hispanoamérica, me gustaría que resumierais todo lo que hemos tratado, que ha sido muy extenso, en 2 mensajes para llegar a casa, uno cada una. ¿Qué diríais, qué destacaríais de la mesa de hoy? Yo diría que en la insuficiencia cardíaca hay más prevalencia de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, que es más difícil de diagnosticar, que los mecanismos moleculares, las comorbilidades son diferentes a los hombres, que normalmente las mujeres en todo el espectro de la enfermedad cardiovascular, como ha dicho Mila, están infratratadas, también en insuficiencia cardíaca, incluso no conocemos las correctas dosis a las que respondemos mejor las mujeres versus los varones, y que tenemos que hacer más estudio y fomentar más la investigación en este campo de las diferencias de sexo, género entre mujeres y hombres, pues en mi caso en insuficiencia cardíaca. Bueno, yo suscribo todo lo que dice Clara. Necesitamos estudios que incluyan a mujeres para que todos los aspectos terapéuticos sean comparables. Tenemos que considerar los factores de riesgo clásicos y comunes y los diferenciales que van a marcar también el pronóstico de estas mujeres, y tenemos que considerar que los síntomas a veces están descritos de una manera más florida o más minuciosa, pero hay que tomarlo en cuenta. No todo el mundo se expresa de la misma manera, y tenemos armas objetivas, electrocardiogramas, determinación de marcadores agudos como las troponinas, que de alguna manera ya nos pueden indicar si estamos cerca o dentro o durante un evento coronario agudo, y evitar que esa mujer llegue tarde, se trate tarde y por lo tanto aparezca tardíamente problemas relacionados con isquemia no tratada en su momento y a tiempo.
Un tema interesantísimo del que oiremos hablar mucho en los próximos años porque queda muchísimo por hacer. Muchas gracias a las dos, ha quedado muy claro y enhorabuena por la mesa que ha sido muy aplaudida y bueno, muchas gracias a todos por prestarnos atención.